Vamos a tener una entrevista para nosotros muy especial que, bueno, nosotros tres venimos de las ciencias sociales, ¿no? Y tratamos siempre de reivindicar lo que ocurre. Hay un espacio, una institución que es muy importante para las ciencias sociales de la región, que es Claxo, y hay un argentino que fue electo como titular, ¿no? Como director ejecutivo. Estamos hablando del investigador del CONICET, Pablo Bomaro. Tenemos una comunicación con él. ¿Andás por ahí, Pablo? Aquí estoy, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para todas y para todos. Qué grande, Pablo. Bueno, primero, felicitaciones, viejo. Felicitaciones. Está buenísimo que un argentino llegue ahí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es una responsabilidad muy grande, es un compromiso sin duda, pero también una gran, digamos, alegría, porque bueno, en la asamblea que se hizo en Bogotá hace una semana y poco, el domingo anterior, no este domingo pasado, sino el anterior, ahí bueno, por suerte el proyecto colectivo que yo estoy expresando en Claxo, digamos, triunfó en la asamblea y bueno, ahora en julio asumimos la dirección ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es la sigla, o mejor dicho, el significado de la sigla de Claxo. Está buenísimo. Le contamos un poquito, Pablo, de qué va Claxo, qué es lo que hacen, reuniones, proponen, estudian, investigan, se relacionan. Sí, a ver, Claxo, bueno, por un lado es como yo dije recién, Consejo Latinoamericano y Caribeño, podríamos agregar, de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, ¿sí? Porque si bien nace en 1967, Claxo tiene ya 58 años de vida, nace como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con las décadas, hoy en día podríamos decir que es latinoamericano y caribeño, incluyendo al Caribe hispano, al Caribe francés también, Haití, y al Caribe, digamos, anglófono inclusive, y que se amplió también a Humanidades y Artes, y no solo específicamente Ciencias Sociales. Es una red de centros, está compuesta por aproximadamente unos 1000 centros miembros, centros de investigación y de formación, no solamente centros académicos, también fundaciones, ONGs, institutos de formación o de capacitación y también institutos de investigación, de movimientos sociales, sindicatos, es decir, es una red que agrupa universidades, pero también diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos, inclusive comunidades y digamos, territorios, que lo que busca es promover las ciencias sociales, las humanidades y las artes, decimos críticas, es decir, que tengan una visión crítica del mundo contemporáneo y que produzcan investigación, que también hagan acciones de formación o de educación y capacitación para transformar las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de los países latinoamericanos y caribeños. Sí. Si bien es una red que nació con enfoque o con perspectiva latinoamericana y caribeña, hoy podríamos decir que es una red mundial, porque también tenemos centros en Europa, en Asia, en África, inclusive en Estados Unidos, en Canadá, y Claxo trabaja desde América Latina y desde el Caribe con perspectiva global y con perspectiva sur-sur también, Pablo. Es recontra amplia esa red y bueno, está buenísimo que estés ahí. Yo lo que veía, decime si me equivoco, es que siempre para los gobiernos de derecha o siempre que asume un gobierno de derecha en la región, no solo en Argentina, las ciencias sociales quizás sean las ciencias más golpeadas. Desde las ciencias sociales, ¿hay una respuesta frente a esto? Digamos, ¿por qué? Digamos, comprender, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Sí, a ver, sin duda que hoy, tanto en la Argentina como en otros países del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un discurso y hay acciones, hay políticas anticiencia, negacionistas de diversos fenómenos sociales y negacionistas de cualquier conocimiento científico o de cualquier pensamiento científico. Pero dentro de esos discursos anticiencia que atacan lo público, que atacan la educación pública, la investigación científica en general, y dentro de las acciones y los discursos negacionistas, sin duda, como vos decías, Pablo, que las ciencias sociales, las humanidades y las artes, diría así, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, y de ahí para atrás, digamos, son las más atacadas, ¿sí? Son las más hostigadas, son las más perseguidas, son las que sufren mayores recortes presupuestarios. Creo que porque tiene que ver con que justamente es un campo donde más
claramente se ven estas posiciones críticas. Por supuesto que uno puede también estar en ciencias biomédicas o en ciencias físicas, las ciencias llamadas exactas o naturales, y también tener, por supuesto, posiciones críticas, y de hecho lo hay. De hecho, estos discursos, digamos, negacionistas también niegan el cambio climático, por ejemplo, las vacunas, que es algo de las ciencias biofísicas y no solo de las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales suelen ser las más atacadas porque se focaliza que ahí está el pensamiento crítico o una potencia de crítica social y de interpretación del mundo, entre comillas, identificando o descubriendo algunos procesos que a simple vista podrían pasar desapercibidos, y esa posición crítica y esa profundización en las dinámicas del mundo, bueno, muchas veces molesta al poder, y a las ultraderechas les molesta muchísimo más que a otros poderosos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en ese marco, ¿no? Y con ese diagnóstico que haces en apenas 2 minutos, que es recontra global y recontra rico, ¿cuál es la propuesta para lo que viene en Claxo? Es decir, ¿no? Tenemos una situación que hay un montón de gobiernos de ultraderecha que están en nuestra región. Hay un montón de denominadores comunes que pueden hacer las ciencias sociales organizadas frente a esto. Bueno, creo que poder construir herramientas de interpretación, de explicación y de comprensión de una realidad cambiante, de un mundo en acelerada transformación, poder construir esas herramientas actualizadas, es decir, uno podría decir, entre comillas, adaptadas a la época, porque muchas veces es cierto también como una autocrítica. Claxo es una red de pensamiento crítico, pero también hacemos autocrítica, que muchas veces seguimos utilizando herramientas de comprensión, digamos, creadas, digamos, producidas hace varias décadas, y el mundo en transformación muchas veces requiere herramientas innovadoras, emergentes. Por lo tanto, ser capaces de construir las herramientas de interpretación, comprensión, explicación del mundo adaptadas a las actuales realidades es un primer desafío. Y un segundo desafío tiene que ver con que esas herramientas sirvan para transformar las condiciones de vida, es decir, el estado de cosas. Identificamos, sabemos que hay múltiples malestares, descontentos, desazones, inclusive rabias y broncas. Estamos convencidos que la salida a esos malestares no es el negacionismo, no es, digamos, inclinarse por fuerzas autoritarias, negadoras de nuestros derechos, con discursos de odio violentos, sino que es luchar por fortalecer lo público, por mayores derechos para todas y todos, que no sean privilegios, sino que sean realmente derechos para todas y para todos, por reconocimiento de las diversidades sociales, construir sociedades más justas, más democráticas y más igualitarias, convencido de que libertad e igualdad no son contradictorios, y que para ser verdaderamente libres hay que tener pisos de igualdad mínimos, y para poder ser iguales tenemos que también ser libres. Es decir, esa contradicción también tenemos que poder contestarla o contrarrestarla. Pero no se trata solamente de una resistencia. Sin duda, Claxo hoy en día, ante la actual situación de las ciencias sociales y las universidades en la Argentina, pero vuelvo a decir, en otros países también, hoy Claxo puede ser planteado como un espacio de cobijo, refugio, protección, pero también de iniciativa, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, queremos o creemos que es necesario proponer propuestas superadoras, o sea, digamos, ser capaces de gestar propuestas superadoras para que estas realidades que estamos viviendo, que no hay que negar los malestares, estamos en el subcontinente más desigual del mundo, vivimos discriminaciones, vivimos racismos, vivimos segregaciones cruzadas e interseccionadas, desigualdades multidimensionales. A eso hay que poder hacerle frente. Por un lado, digo dos cosas más breves. Por un lado, vinculado con la disputa de sentido, es decir, poder discutir, debatir en la conversación pública qué significa lo público, qué significan los derechos, qué significa trabajo hoy, qué es lo que significa el vínculo con la naturaleza o con el ambiente, qué significa desarrollo, qué significa género, diversidades, feminismos. Bueno, eso discutirlo en la conversación pública, tratando de no caer en la ultrapolarización o en la radicalización de las polarizaciones sociales. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con estar mucho más abierto a las nuevas generaciones. Muchas veces
nuevas generaciones o las juventudes no son parte de estas discusiones. Las universidades son cada vez menos apetecibles o menos deseadas por las nuevas generaciones porque tienen otros imaginarios y otras aspiraciones. Entonces creo que es necesario también interlocucionar, dialogar mucho más y escuchar muchísimo más a las nuevas generaciones. Estos son algunos de los elementos que queremos profundizar en Claxo en los próximos años, ¿no, Pablo? Sabía y estaba totalmente convencido de que en algún momento iban a aparecer las nuevas generaciones, los pibes, las pibas, porque bueno, Pablo, para quien no sabe, es un especialista, es un experto, estudia hace un montonazo de tiempo a las juventudes. Entonces, más vale que si hablamos de resistencia, pero también hablamos de cambio, iban a aparecer los estudiantes, las estudiantes y nada, me pone contento, me alegra. Pablo, ha sido un gusto nuevamente. Un gusto, Pablo, y digamos a disposición cuando quieran para seguir este diálogo. Gracias. Un abrazo grande, bueno, por aquí.